La luz se apagó y solo escuché su voz serena. Quédate conmigo. Desde ese conmigo empezó todo. Cuando un archivo privado se filtró en los móviles, mi casa se volvió una sala de juicio y su turno en la ambulancia, un pasillo de sonrisas torcidas y silencios. Al amanecer queda una sola pregunta: callar o dar un paso a lo abierto, donde no renunciamos a quienes somos. La luz se apagó y solo escuché su voz serena. Quédate conmigo. El vagón quedó clavado en mitad del túnel. El aire olía a freno caliente. Marcos, paramédico, habló con calma. Respirad, uno por uno. Me tomó la mano y nos abrió paso con la linterna entre cuerpos quietos y pantallas negras. Detrás, una chica torció el tobillo. Le di mi bufanda, y él la inmovilizó en segundos. La oscuridad dejó de ser un muro, y se volvió un corredor breve. En el andén, la policía pedía paciencia. La megafonía repetía que la tormenta había fundido tramos. Marcos comprobó pulsos, me dio agua, memorizó mi nombre. Dani, ¿estás bien? Asentí. Él sonrió lo justo y desapareció entre chalecos. Salimos a la superficie una hora después. Al llegar a la calle, recordé la bufanda. Quise volver, me ganó el cansancio y seguí hacia Lavapiés. Dormí poco. En la cafetería donde trabajo escribí en un ticket: salir sin correr. Quise convertirlo en canción. A media mañana una sombra se detuvo en el mostrador. Era él. Un café y agua. La plancha estaba muerta. Balbuceé una disculpa y se rió con honestidad. El café sirve. Pagó, no se fue. Gracias por la bufanda, añadió, y dejó claro que no olvidaba detalles. Antes de irse, preguntó si tocaba en el micro abierto. Le dije que quizá. Si pasas, me acerco al final. Y escribió su número en el recibo. Por la tarde apareció Santi, mi compañero de piso, y pasado ruidoso. Ensayamos, anunció. Le conté lo del apagón. Contestó con un chiste de héroes de linterna. En el bar del micro me tocó el tercer turno. Toqué 2 acordes y vi a Marcos junto a la puerta, con la mirada limpia de quien escucha sin juicio. Santi lo notó y se pegó demasiado. Canté Salida de emergencia, nacida del túnel. Al terminar, Marcos aplaudió sin exagerar. Santi aplaudió fuerte, como quien tapa preguntas. ¿Amigo del trabajo?, lanzó Santi. Compañero de túnel, dijo Marcos. Fuera llovía fino. Santi se fue, a por cena. Me quedé con Marcos bajo un toldo. Ayer dijiste mi nombre y me calmé, confesé. A mí me calmó tu voz, respondió. Propuso acompañarme hasta el portal. Caminamos cerca sin tocarnos. En la puerta se detuvo. No te quiero meter prisa. Yo tampoco, dije, y la honestidad hizo sitio. Los días siguientes trajeron una lógica nueva. Marcos pasó por la cafetería con mi bufanda doblada. Te la debía. No me debes nada. Me debo no retrasarlo todo. Hablamos 5 minutos, lo justo para entender que ninguno quería esconderse, pero tampoco salir a declararlo como un titular. Santi llenó el salón con un bajo que ya no tocábamos juntos y preguntas que sonaban a vigilancia. ¿A quién escribes? Aprendí a no responder. Volvimos a coincidir en el micro. Abrí con Salida de emergencia. Cerré con una versión improvisada. Él me pidió grabarla la próxima vez. Quiero escucharla con calma. Asentí. Santi giró los ojos. Caminamos hasta la esquina donde se separan los bares de las casas. No sé qué nombre tiene esto, admití. No lo necesito hoy, dijo Marcos. Solo no quiero que el miedo decida por mí. Guardé esa frase como un acorde útil. De madrugada el piso olía a ventana abierta. Santi estaba en el sofá con un examen que no le pedí. ¿Qué quieres con él? Tocar mejor, dije. Discutimos por nada concreta y me dejó una sentencia. La gente habla. En la cama vibró el teléfono. He salido tarde. Gracias por hoy, escribió Marcos. Respondí con la única verdad que no pesaba. Yo también. La semana siguiente la ciudad volvió a su ritmo, pero yo contaba el tiempo en guardias y cierres. No hubo clandestinidad, hubo cuidado. Yo llevé la bufanda a casa como quien guarda una nota. Él se llevó mi frase. Madrid dejó de ser un laberinto. La primera estación fue ese apagón. La segunda, decir nuestros nombres sin bajar la mirada. Cuando subí al escenario otra noche y vi a los dos en lugares opuestos de la sala, elegí no correr. Si esta historia iba a empezar, que empezara con nuestra luz encendida. Al día siguiente me escribió.
Turno de 12. Si sobrevivo, paso. Le respondí con un audio breve. Llegó por la tarde, pidió agua y se sentó sin hacerse notar. En la base hay gente estupenda y bromas que prefiero no alimentar, dijo, ubicando el mapa. Le conté que en casa las preguntas a veces se disfrazan de chistes y que con Santi los malentendidos no pagan alquiler. Nos reímos lo justo. Me pidió la letra de salida de emergencia. La copié en una servilleta. Subrayó no correr y nadie atrás. Esto es trabajo, dijo, y sonó a respeto. Pensé en mi costumbre de irme cuando algo tiembla. Quiero aprender a quedarme, confesé. Se aprende practicando, respondió. Quedamos para un café al terminar su siguiente guardia. No era una cita, pero se parecía. Esa noche, Santi preguntó quién subrayaba mis servilletas. Le dije la verdad con cuidado. No levantó la voz, pero dejó una duda en medio del salón. Te van a mirar, y no con aplausos. No supe si era advertencia o deseo. Escribí un puente que decía, elegir dónde hablar, y ensayé en voz baja. El café fue breve y claro. Marcos habló de su madre en Cádiz, de cómo dosifica lo que cuenta. Yo pensé en mi padre y en su ponte a trabajar, y preferí callarlo. Antes del micro, Santi avisó que pasaría. Marcos escribió, llego tarde, pero llego. Canté con la cabeza en la luz del túnel y en la idea de no correr. Al bajar, los vi a los dos. Tenía miedo, pero el miedo ya no mandaba. Y esa fue mi primera salida. Dije que dormiría, pero el teléfono vibró antes del alba. Turno extra. Si te va, café a las 10. Acepté sin pensarlo. No quise vestirlo de cita. Era un punto de continuidad para no perder el hilo que había empezado en el túnel. En la barra, Marcos habló de ambulancias que dan vueltas hasta que el aviso correcto cae como piedra en un estanque. Yo conté que el micro abierto me ordena los días mejor que cualquier calendario. Coincidimos en algo simple. Preferimos las cosas que hacen respirar a las personas. Desde entonces nos vimos a intervalos. Él evitaba sacarse fotos en el trabajo. Decía que en su base hay bromas que cuesta apagar. No era una queja ni una advertencia. Era una manera franca de ubicarnos. Yo no pedí más, porque no quería convertir su miedo en moneda. En casa, Santi empezó a medir mis horas con preguntas. No eran celos declarados, eran inventarios. ¿Hoy también toca micro? ¿Con quién vuelves? Dejé de explicarle los detalles y empecé a cerrar la puerta de mi habitación con suavidad, para no regalarle más datos de los que ya tomaba. Una tarde, Marcos apareció con una bolsa reutilizable. Dentro había una libreta con 2 hojas arrancadas. No tiene historia, pero cabe una, dijo. Me pidió una letra nueva. Escribí allí el esqueleto de corte limpio, sobre decisiones sin épica que hacen la diferencia. Le pedí que eligiera una frase. Subrayó. No corro, elijo dónde paro. En el escenario, la canté con ese verso al frente y él lo notó, porque se le relajó la postura como a quien deja de empujar una puerta. El ritmo de guardias y turnos nos dio molde. Cuando salía de noche, me escribía un vivo al volver a la base. No necesitábamos autoafirmarnos, bastaba ese registro breve. Un fin de semana, la cafetería cerró por avería y me ofreció acompañarlo a comprar apósitos a una tienda de guardia. Caminamos por calles en cuesta. Me habló de Cádiz, de su madre que pregunta sin querer mandar, del padre ausente que dejó de llamar. Yo le conté lo mínimo sobre el mío, que opina a distancia. El intercambio fue parejo. Información suficiente para confiar, sin obligarnos a promesas grandes. Santi empezó a quedarse más en casa. Trajo a 2 amigos del conservatorio. Llenó el salón con cables y excusas para no salir. Les presenté a Marcos una noche. Fueron correctos, pero Santi marcó territorio con chistes que les celebraron. Marcos no entró al juego. Me pidió aire sin pedirlo. Mañana madrugo. Yo entendí. Después, Santi me soltó un comentario mezclado con tequila. Los héroes también se cansan. No respondí. Me prometí no convertir mi salón en ring. Marcos me invitó a una charla breve que daba un veterano en la base. Manejo de crisis para principiantes. No era pública, pero permitieron oyentes. Escuché a gente que sabe nombrar el miedo sin humillarlo. Aprendí trucos para bajar pulsaciones, atajos para no discutir cuando el otro solo quiere una salida. Apliqué uno en casa esa noche. Respiré. Conté hasta 3 antes de contestar a Santi. Funcionó media hora. Luego volvió la ronda de preguntas. ¿Vas a presentarlo a tu familia?
Cuando tenga sentido, respondí. No pedí comprensión, pedí margen. El siguiente micro abierto tuvo más gente de lo normal. Alguien grabó un fragmento de Corte Limpio desde una mesa del fondo. No me molestó. Me gustó que la letra flotara. Marcos se acercó cuando terminé. Hoy cantaste para ti, dijo. Y para ti, respondí. Y esa reciprocidad sonó menos cursi de lo que parece escrita. Nos quedamos un rato afuera, bajo un toldo que crujía por el viento. Me preguntó si quería bajar a Cádiz cuando tuviera días. Respondí que sí, sin agenda, solo por ver el mar desde un paseo que aún no teníamos. Había una certeza. Nos sostenía lo cotidiano, no las grandes frases. Íbamos con cuidado, pero no en secreto. Algunos amigos lo sabían, el resto podía intuirlo. En la base de Marcos, las bromas existían, aunque aún no nos apuntaban con nombre y apellido. En la cafetería, una clienta nos pidió una foto. Él se negó con educación y yo lo respaldé. Cuando sea por la música, sí, bromeé. Y los tres reímos sin malicia. Aquella noche, mientras subía un vídeo corto de la canción a mis historias, Santi se asomó detrás de mí. «Mira quién comenta», dijo, señalando un mensaje de un colega suyo. «Dice que cantas mejor desde que tienes entrenador». No piqué. Él añadió. «No te ofendas si digo que estás más entretenido». Corté la conversación. Le pedí que no usara mi móvil sin permiso. Contestó que solo quería apoyar. No insistí. La libreta que me regaló Marcos quedó abierta en mi mesa con una frase nueva. A la próxima, pongo la voz más alta. La ciudad siguió con lluvia corta y buses llenos. En cada encuentro con Marcos había una línea de contención que nos hacía bien. No queríamos probar a nadie nada, solo cuidar la parte que nos tocaba. Yo afiné Corte Limpio, hasta poder tocarla sin pensar en la letra. Él aprendió a llegar a la barra sin que Santi interviniera en la conversación. Parecía sencillo. Era trabajo invisible. Pensé que estábamos listos para crecer un poco. No vi la grieta que llevaba semanas formándose en otra esquina, la que no miras hasta que te la muestran de golpe. Prometí no responder a provocaciones, pero la tarde del audio fue imposible fingir calma. El mensaje llegó como un zumbido que no supe ubicar. Un amigo del micro me escribió. «Oye, se comparte algo raro en un grupo. ¿Sales tú con alguien?» Abrí el enlace. Un archivo de voz donde mi risa y la de Marcos aparecían entre vasos y una frase íntima, sacada de contexto, sonaba como pista. No había sexo, no había nada comprometedor en sí, pero el tono bastaba para fabricar sospechas. Minutos después, una foto borrosa donde él y yo salíamos de espaldas, pegados por la lluvia. La combinación hizo su trabajo. Busqué a Santi. Estaba en la cocina, con dos amigos y cara de inocencia ensayada. «¿Tú sabías algo de esto?» «Lo vi recién», dijo, y no miró a los ojos. Sus amigos se encogieron de hombros. «Tranquilo, es broma», añadió uno, y esa palabra hizo clic en la pieza exacta. Le pedí a Santi su teléfono. Se negó. Privacidad. Le recordé la mía. Discutimos sin gritos, pero con filo. Se fue al salón y cerró la puerta con un golpe leve, de esos que suenan más que los fuertes. Marcos me llamó desde la base. «Ya lo vi. Me lo pasaron al grupo de guardia», dijo, con una calma que supe que era prestada. «Lo siento», respondí aunque no era culpa mía. «No pidas perdón. Hablemos a la noche», propuso. Acepté. Durante su turno escuchó chistes transparentes, asentimientos de compromiso, ese silencio que pesa más que cualquier palabra. En mi trabajo, una clienta preguntó si el chico del vídeo venía mucho. Contesté que todos vienen cuando quieren café. El jefe me apartó y me aconsejó disfrazar el tema con neutralidad. Por la tarde volví a casa con la idea fija de ordenar. Santi había salido. Revisé mi portátil, había una sesión abierta de su cuenta en el navegador. Dudé un segundo y la cerré sin mirar. No quería pruebas que me atraparan a mí. Decidí escribir. Terminé un puente nuevo para Corte Limpio. Si lo cuentas sin permiso, cuenta también tus motivos. Lo guardé en la libreta. Al rato, Santi entró con pizza. Fingimos normalidad. «¿Te quedas en casa?», preguntó. «Sí». «¿Viene él?» «No». Puso una serie y dejó el volumen demasiado alto. Marcos llegó a las 11, cansado y con ese gesto de quien ha sostenido demasiadas horas. «No quiero esconderme», dijo antes de que yo hablara. «Ni yo», respondí. «Pero tampoco quiero que esto se convierta en espectáculo».
Asentí. Le conté lo del trabajo. Él habló de un compañero que soltó una broma por lo bajo y de una jefa que cerró la conversación con un «aquí venimos a cuidar, no a opinar». Fue un salvavidas. Acordamos dos cosas: poner límite en casa y dejar constancia en su base si seguían las burlas. Esa noche, mientras yo lavaba los platos, sonó la puerta. Santi salió del cuarto, abrió y dejó pasar a su amigo. Traían la risa cargada. «¿Hay concierto en el pasillo o qué?», dijo el otro. Marcos se tensó sin moverse. Me sequé las manos, pedí hablar a solas con Santi y cerramos la cocina. «¿Fuiste tú?». «¿El qué?». «El audio». Tardó 3 segundos y bajó la mirada. «No lo grabé yo», dijo primero. «Pero lo pasaste», contesté. No negó. Era un chiste. Era mi vida. Me pidió que no dramatizara. Le expliqué que la diferencia entre risa y daño es el permiso. Marcos, desde el pasillo, escuchó lo suficiente para entender. Se acercó, no como acusación, sino para fijar un límite. «No voy a discutir», dijo. «Solo te pido que no compartas nada más». Santi rió por la nariz. «Relájate, héroe». Esa palabra, otra vez. Decidí terminar la conversación. «Mañana hablo con administración», dije. «Y yo con la jefa», añadió Marcos. El amigo de Santi murmuró algo sobre censura, y se fueron al salón. Cerramos la puerta del cuarto. Por primera vez, la casa dejó de ser refugio. A la mañana siguiente, Marcos elevó una queja formal por acoso y difusión de contenido personal sin consentimiento, con el respaldo de una delegada sindical. La jefa escuchó y pidió nombres. Él dio datos y añadió que no quería una caza, solo que cesaran las burlas y el reenvío. En mi trabajo, hablé con el jefe. No pretendía convertir la cafetería en trinchera, solo pedir respeto. Aceptó sin entusiasmo, pero colgó un cartel discreto sobre no grabar a clientes. Fue poco, pero fue algo. Santi no habló en todo el día. Al atardecer, dejó un sobre con su parte del alquiler y una nota. «No me controlas». Yo respondí con otra poca cosa. Cambié la contraseña del wifi y le avisé por mensaje. La noche trajo la prueba final. Me llegó un pantallazo de un grupo donde su amigo se jactaba de que «ya todos saben». No había vuelta atrás. Le pedí a Santi que se quedara temporalmente en casa de esos amigos. No gritó. Se fue dando un portazo blando. La grieta dejó de ser grieta y se volvió línea de demarcación. Marcos llegó con ojeras y la espalda dura, pero más tranquilo. La jefa tomó nota. «Habrá consecuencias si sigue», dijo. Le conté la salida de Santi. No festejamos. Nadie gana cuando el límite se pone tarde. Sin embargo, esa noche, en silencio, entendimos que la vergüenza ajena pesa menos cuando se nombra. No era el final del problema. Era el principio de cómo íbamos a sostener lo que elegimos. Y tal vez ese principio sea lo único que nos podía salvar del ruido. Creí que tras la queja, la sala se vaciaría de murmuraciones, pero el eco es resistente. La semana empezó con correos internos en la base, recordando protocolos de conducta. Algunos los tomaron como señal para fingir respeto, otros como invitación a la ironía velada. Marcos notó miradas que se apartaban tarde. También notó apoyos que no esperaba. Un técnico le ofreció cubrir un turno difícil. Una compañera dejó un café en su locker con una nota. «Estamos para lo que haga falta». La jefa citó a dos que habían reenviado el audio y pidió explicaciones con la puerta abierta. En mi lado, el jefe me pidió prudencia con los conciertos. «Si vienen cámaras, apaga». Respondí que no pienso hacer espectáculo de nada. Colocaron un cartel más visible sobre privacidad. El micro abierto siguió, aunque con tensión. Algunos se acercaron a dar apoyo sincero, otros vinieron por morbo. Aprendí a distinguirlos en 3 frases. Toqué, corte limpio, como si fuera un parte médico. Objetivo y directo. Alguien gritó, «valiente», y alguien respondió, «exagerado». No discutí. Canté la última estrofa mirando a la salida, por si hacía falta irme sin ruido. Santi escribió pidiendo volver a por cosas. Puse horario y condiciones, conmigo presente, sin amigos. Aceptó a regañadientes. Llegó rápido, recorrió el piso como si fuera suyo. Lanzó un «no dramatices», cuando le recordé lo obvio. Antes de irse, dejó un «no fue para tanto» flotando en el pasillo. No le contesté. Marcos, que había esperado abajo, subió cuando se fue.
No celebramos nada. Recogimos el silencio y seguimos. Una tarde, Lola, vecina de abajo, me pidió que bajara. Escuché demasiado, dijo con franqueza. Si necesitas hablar con tu familia, ven. Tengo experiencia en conversaciones incómodas. Era una manera indirecta de ofrecer mediación. Acepté. Llamé a mi padre esa noche. Contestó con su tono de siempre. ¿Qué pasa? Dije que quería contarle algo sin buscar permiso. Hubo pausa. Habla. Solté lo esencial. Que estoy con alguien, que no es un experimento, que no acepto que me echen de una casa por esto. Hubo otra pausa. No te eché, dijo. Te empujaste solo. No discutí esa frase. Repetí que necesito respeto. Colgamos sin acuerdo ni ruptura. Marcos hizo su propia ronda. Llamó a su madre en Cádiz. Le dijo que estaba con alguien y que le hacía bien. Ella preguntó si era buena persona. Sí. Entonces come bien y abrígate. Y ese cierre normal fue un salvavidas. En la base, la jefa reunió al equipo para recordar que el trabajo es cuidar a quien llama. Un bromista intentó soltar un comentario y se quedó solo. La noche del micro se llenó. Anunciaron inspección de ruido en el barrio y el bar ajustó horarios. Santi llegó, se sentó atrás y no aplaudió. Yo recordé la lista de atajos que escuché en la charla de la base. Identifica la salida. No entres en provocaciones. Dirige tu energía. Canté una versión nueva de Salida de emergencia. En el puente añadí una línea. Si tu risa me apunta, yo muevo el foco. No señalé a nadie. Al terminar, Marcos me abrazó breve. Santi se acercó con una sonrisa rara. Buena canción, dijo. Te salió del alma de otro. No respondí. Me fui a fumar aire. La jefa de Marcos, enterada del clima, propuso una reunión abierta. Si hay algo que reclamar, se dice. Fueron directos. Marcos contó la secuencia. El audio, el grupo, los chistes, la queja. Nadie discutió los hechos. Dos compañeros se disculparon en público. El que había negado recordar, calló. El que soltó la broma, aceptó que fue cobardía. La jefa cerró con una frase simple. Se acabó. No era magia, pero era límite. Luego, por cauces formales, sancionaron con suspensión breve a quien reenvió el archivo y con tareas de apoyo al que alentó el juego. De mi parte, fijé fecha para que Santi dejara el piso. No fue venganza, era higiene. Propuse que buscara cuarto con sus amigos del conservatorio, que le iban a abrir la puerta. Aceptó a desgana. El día de la mudanza, dejó en la cocina la llave que nunca usaba y una nota corta. Suerte. No era reconciliación, pero tampoco pólvora. A veces la vida mejora por sustracción. Con los ruidos externos bajando, nos quedó el trabajo interno. Marcos y yo hablamos de lo que cada uno teme. Yo tiendo a huir cuando siento que me miran. Él tiende a callar y aguantar hasta enfermar. Acordamos señales sencillas. Si aprieto la mandíbula, paro. Si él empieza a disculparse sin razón, respiramos y retomamos. Son herramientas pequeñas, pero te sostienen cuando el suelo vibra. La vecina Lola nos invitó a cenar con dos amigos suyos. Gente que escucha. Fue una noche simple. Nadie nos pidió exhibición ni teorías. Hablamos de guardias, de canciones, de cómo Madrid de noche mezcla a todo el mundo. Al irnos, Lola me dijo en el rellano: a veces hablar a mediana voz hace más que gritar. Me lo guardé para cuando vuelvan las ganas de responder a todo. No hubo epifanías, hubo decisiones. Yo seguí tocando. Marcos siguió atendiendo emergencias. El ruido quedó, pero lejos. Por primera vez en semanas, dormimos sin sobresaltos. No pensamos que todo estaba bajo control, pero supimos que la corriente ya no se nos llevaba por delante. Y esa certeza vale más que una victoria rápida, porque es la que te deja libres las manos para seguir eligiendo. Pensé que la calma era un premio temporal y acerté. No vino el desastre, vino la vida con su mezcla incierta. El alquiler subió, la cafetería cambió de dueño, en la base de Marcos rotaron supervisores. Mover piezas obliga a revisarlo todo. Decidimos buscar un estudio pequeño en Carabanchel. No necesitábamos vistas, necesitábamos puertas que se abren y se cierran sin sospecha. Encontramos uno con luz franca por la tarde y vecinos que saludan sin preguntar demasiado. Firmamos sin ceremonia. Al entrar, pusimos la libreta sobre la mesa como quien deja un mapa. El primer fin de semana convidamos a pocos. Lola, dos amigos del micro que saben escuchar.
una compañera de la base. Cada quien trajo algo sencillo. No hubo brindis solemne. Hubo conversación sobre turnos, sobre canciones que cambian entre bares, sobre alquileres imposibles. Marcos se fue a dormir pronto por guardia. Me quedé un rato con Lola en la cocina. «Tu padre vino al concierto», dijo de pronto. Se quedó atrás, no quiso molestar. Tragué saliva. No lo había visto. «Lo hará otra vez», añadió. No prometió, informó. A la semana siguiente, el micro abrió con retraso por problemas de sonido. Toqué a mitad de lista. Antes de subir, recibí un mensaje de un número desconocido. Estoy al fondo. No digo nada. Era mi padre. La canción salió limpia. Al terminar, no miré a nadie. Guardé la guitarra. Pedí agua. Fui al baño a respirar. Cuando salí, él estaba cerca de la puerta, con las manos en los bolsillos. «No es mi mundo», dijo, sin juicio. «Pero te escuché». No pidió explicaciones. Tampoco aceptó todas las mías. «Si quieres, comemos el domingo». Asentí. Fue suficiente. En la base, la jefa informó que el expediente por el audio quedaba cerrado con sanciones menores y talleres de convivencia obligatorios. Al bromista le tocó abrir y cerrar puertas por una semana. A quien reenvió primero, suspensión breve. No hubo venganza. Hubo registro y repetición de una idea simple. El trabajo es cuidar. Marcos respiró mejor. No se fue de copas para celebrarlo. Se acostó temprano. El domingo comí con mi padre. No rehizo el mapa de mi vida, pero dejó de discutir cada frontera. «Si te hace bien, sigue», dijo con torpeza honesta. «Si te duele, sal». No era una receta, era una brújula prestada. Le preguntó a Marcos por turnos, por cuánto se tarda en llegar a Cádiz si uno madruga. Hablaron de fútbol sin necesidad. Antes de irnos, dijo: «No sé enseñar esto, pero puedo aprender a no estorbar». Me lo guardé. Santi escribió un mensaje más sobrio. «Perdón por el audio. Fui un imbécil». No justificó, no pidió volver. Respondí: «Recibido». No hacía falta más. La vida no siempre da palmaditas, a veces solo detiene la piedra. Un día después, dejó en el buzón una memoria con mis maquetas antiguas que aún tenía. Las escuché solo. Algunas eran malas, otras decentes. Todas eran mías. Decidí grabar corte limpio en serio. Un amigo del micro me prestó un estudio casero los lunes por la mañana. Marcos apareció al final de una toma con pan y fruta. Se sentó en el suelo, escuchó sin opinar. Cuando terminé, dijo: «Así suena cuando eliges quedarte». No fue poesía, fue diagnóstico. Le pedí que me dijera qué frases se le clavaban en guardia. Me las dictó y las apunté en la libreta. Una se quedó adherida. A veces el coraje es llegar al relevo. La convertí en puente para la segunda vuelta. Sonó más cierto que cualquier metáfora larga. La vecina Lola, feliz con el nuevo estudio, nos recordó que hay asambleas en el bloque y que la convivencia no se sostiene sola. Bajamos un martes. Escuchamos quejas de ruidos, de buzones rotos, de ascensor que se para. Nos apuntamos para cambiar bombillas y pintar el cuarto de contadores. Parecía fuera de guión, pero era parte del mismo. Elegir vida propia también es barrer pasillos. Grabé la canción en 2 sesiones. Subí un fragmento sin títulos grandilocuentes. Solo el nombre y una frase. «No corro». La respuesta fue discreta y real. Poca viralidad, suficientes mensajes de personas que reconocían algo suyo. Marcos leyó algunos, sonrió poco y bien. «Esto te sostiene», dijo. «Esto nos sostiene», corregí. Y no hubo que discutir los pronombres. No todo fue limpio. Un día, un desconocido escribió un comentario idiota en el vídeo. Otro día, un compañero viejo de la cafetería insinuó que yo debía cuidar mi imagen. No engordamos el ruido. Respondí con la línea que me enseñaron en la base. «Gracias por tu interés. Aquí no reproducimos rumores». Funcionó lo justo. Hay cosas que no desaparecen, pero se achican cuando no las alimentas. Al cerrar el mes, nos sentamos en la mesa del estudio con la libreta abierta. Anotamos lo que cambió. Casa nueva, queja cerrada, canción grabada, familia que aprende, límites que funcionan. No era triunfo épico, era balance. Marcos dijo que quería llevarme a Cádiz cuando bajara el calor. Yo dije que quería presentar el tema en un ciclo más grande. Ninguno prometió más de lo que puede. Nos dimos la mano como al principio en el túnel, sin escaparnos de la luz que llevábamos. Si esta historia tenía que terminar aquí, que termine encendida,
no escondida.